regreso a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos aquí en Guapa Radio. Ahora vamos con el panel de análisis político. Está por aquí la senadora Migdalia Padilla Albelo por el Partido No Progresista. Bienvenida. Muchas gracias, Ada. Muy buenas noches a ti, a Adrián, e igualmente a todos los radioescuchas de tu programa todos los miércoles. Así que para nosotros es un placer estar compartiendo esta noche con ustedes. Hoy parece lunes, como estaba diciendo ahorita en la pausa, licenciado Adrián González Costa por el Partido Independentista Puertorriqueño. Estamos que no sabemos cuántas noticias más vamos a hablar hoy. Y es Ada, muy buenas noches a ti, muy buenas noches a la senadora y a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, vamos a iniciar con lo que rompió esta mañana, ¿verdad? A través de un artículo de Melissa Correa del periódico El Vocero, del arresto de Sixto George y todo lo que se ha especulado a raíz de eso, porque lo que se alega es, hablan de la palabra soborno y que supuestamente le ofreció $100,000 a Raúl y Maldonado, el hijo del ex secretario de Hacienda, Raúl Maldonado. Y así las cosas, se ha especulado que el Departamento de Hacienda arrastró los pies, que no hizo nada, bla, 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 pero también recordaremos todos nosotros cuando Raúl y Maldonado dijo que la evidencia que tenía de lo que él entendía que había ocurrido con el chat y otras cosas, él la iba a llevar al FBI y a los federales porque él no confiaba en el gobierno de Puerto Rico y no confiaba en nada que tuviera que ver con justicia local. Por lo tanto, yo no puedo asumir, o no sé qué dirán los analistas acá, pero yo no puedo asumir que no hicieron o dejaron de hacer o que por eso engavetaron lo del famoso chat y Telegram, cuando él mismo dijo que toda esa evidencia no la presentó en Puerto Rico, no la presentó al gobierno local, sino al federal. Pues entonces con esa información ellos no podían hacer nada que cerrar el caso porque no había nada más. Pero ahora vamos a ver qué nos dicen ustedes. Comenzamos con Adrián González Costa. ¿Cómo lo ve? Pero todo este revolú. Nunca vamos a saber cuál fue la información que llevaron Raúl Maldonado y su hijo al Departamento de Justicia. Lo cierto es que en el Departamento de Justicia estuvieron esos celulares incautados. Ellos menos Elías Sánchez, los demás entregaron sus celulares y los clonaron, o si no los clonaron, tenían o debieron haber tenido acceso a la misma información que tuvo acceso el FBI. Y el Departamento de Justicia primero hizo el referido al FEI solamente contra el gobernador y otras personas, pero no buscaron mucho, porque realmente estas conversaciones que dan lugar al indictment fueron por escrito a través de plataformas como WhatsApp. Y más allá de lo que pudo haber hecho y no hizo el Departamento de Justicia y el FEI, que también desestimó el caso, aquí a lo más que me preocupa a mí, porque agua pasada no mueve molino, ya Ricardo Rosselló no es gobernador, ya ninguna de esas personas está en el servicio público, pero puede haber personas que están todavía en el servicio público y que a lo mejor fueron hasta electos. No sabemos quiénes son las personas a las que, ¿verdad?, son acusaciones, no hay pruebas todavía, pero sí es cierto que habían personas dispuestas a cobrar por ir a limpiar la imagen del gobernador Rosselló. Pues no solamente es importante saber que Sixto George, se dice que no era él nada más, sino por que eso no. habían otras personas a quien le ofrecieron. Y por yo eso, recuerdo una discusión de dos analistas era de una misma emisora peleando por un tema como este, no voy a mencionar cuál era, y también hablan en ese pliego acusatorio que hablan de un 1, un 2 y un 3, hablan de otras personas también. A mí me preocupa mucho quiénes eran las personas, porque eso no opera en el vacío. Cuando él pidió $300,000 a Maceira y a Rosselló para contratar personas para limpiar su imagen, o de lo contrario, publicaría el contenido, es que sumó las cantidades que le pidieron. Él no pidió 300,000 para ofrecer, porque él no sabe cuánto iban a aceptar esas personas por prestarse a eso. Es al revés, eso se negoció, si es que fue verdad. No estamos adjudicando nada. Uno como abogado tiene que ceñirse, ¿verdad?, a lo que es la presunción de inocencia y todo eso. Pero asumiendo que resulte ser cierto y que hubiese una propuesta, ¿verdad?, de X cantidad, que en este caso es 300,000 a cambio de contratar talentos, que es lo que dice, hay que ver quiénes fueron esos talentos, porque ya esas tarifas estaban fijadas. Esta es la payola en definición de diccionario. Tanto que se habla de los otros países, de cómo eso es una cosa ajena a Puerto Rico, y miren cómo lo teníamos en las narices. Claro, era previsible que algo estaba pasando por cómo se dieron las cosas en esa estación. Oye,
la estación a la que yo voy, ¿sabes? Estuve esta mañana e iba fijo en esa época y a mí no me pagaba un chavo. Pues yo Por si iba acaso. los lunes a las 6 de la mañana completamente voluntario. Así que estuve fijo hasta que explotó todo ese revolú que Pero cambió el mencionaste productor. payola y la payola era que cuando yo recuerdo, ¿verdad? Esa época en que estaban los discos vinil, donde iba el productor o el de la casa disquera y le decía al locutor, mira, tú me tocas cada, vamos a decir, 10, 15, 20 minutos este disco y te daban chavos por debajo de la mesa, a veces Pues, al locutor y a veces mucho más arriba también. esa era la payola comercial. Esta Exacto. es la payola política. Y entonces esta es otra. Y están las entrevistas pagas también. Bueno, Sabemos, pero están, no nos obviamente, llamemos engaños. por Esto es eso. lo que explotó ahora, pero en las 889 páginas del chat sonaron muchos, habían muchos nombres de gente en los medios que recibía preguntas directamente de ese chat. Pregúntale a fulano, dile a fulano que le haga tal pregunta al invitado que tiene, porque es que eso no es así. Y en efecto, en el mismo chat, ya le preguntó y contestó tal cosa. Oye, eso eran instrucciones que estaban saliendo directamente de la fortaleza a un medio de comunicación privado y que respondí, o sea, las instrucciones salían y eran obedecidas. Por eso digo que a mí eso es lo más que me preocupa, cuáles son los vínculos entre esos medios corporativos comerciales y la política en Puerto Rico y las figuras de poder, porque eso sí es peligroso. Una cosa es llegar al poder porque la gente votó por ti, implantar políticas públicas y estar sujeto al escrutinio, y otra cosa es que además de controlar el gobierno, también controlar los medios donde se supone que asistamos los que fiscalizamos al gobierno y no que sean una rama del mismo gobierno. Hay que tener mucho cuidado con eso porque así funcionan las dictaduras. Y ese es un tema bien hablado en Puerto Rico cuando hablamos de otros países. Pero cuando ya el gobierno controla la opinión pública, ya sea por favores o mediando dinero, estamos ante un sistema muy peligroso, dictatorial y que nos hace daño a la ciudadanía, porque entonces ya la información que estamos recibiendo, que no es oficial, que es a donde acudimos para informarnos, es información que está contaminada y más que contaminada, controlada por los mismos que están en el poder. Y si eso pasó en el 2019, de la forma tan fácil que parecía que iba a pasar, es que a lo mejor había pasado antes. Así que esa es mi preocupación con este tema. Y te digo, yo he ido a ese programa, o sea que no es el programa, evidentemente era una persona de la producción del programa que estaba allí. No creo que los animadores, de hecho, el día que Ricardo Rosselló fue allí, yo acababa de salir de la estación y yo no sabía que eso iba a pasar. Yo fui como cualquier lunes y cuando me fui, me crucé con el revolú. Seguí oyendo el programa y ahí yo dije, ¿qué pasa? Y entonces, pues fue el revolú de Mayra López Mulero que llegó y no la dejaron entrar y todo lo que siguió pasando por la mañana. Una periodista del Canal 4 se le fue detrás al convoy de Ricky y pues, y el resto por de hacerle un historia. favor, eso revolcó más el avispero de lo que estaba pasando frente a la fortaleza y que todas las noches Mira, iba gente allí. para darle paso a Migdalia Padilla, y otra cosa, las entrevistas pagas están todos los días en la radio. El asunto es que se supone que quien cobre es la emisora, el dueño de la emisora. Aquí en Guapa Radio, pues si es una entrevista paga, la cobra la emisora, aunque le toque hacerla a quien sea. Pero de esa forma es que se supone, pero no es de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando es que el periodista o el productor por debajo de la mesa, por debajo del agua, coge el dinero para hacer un trabajo y aparentar que es una noticia y empujar y adelantar unas causas. De eso es de lo que está hablando Adrián González Costa y lo que tiene a todo el mundo en pánico, porque la gente quiere saber quiénes son. Esos que aceptaron dinero, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Si es que de verdad ocurrió. Migdalia Padilla Albelo. Bueno, Ada, después de haber escuchado, ¿verdad?, la explicación que dio el compañero Adrián González, yo tengo que decirte que para mí es lamentable por demás. Me siento triste con este tipo de cosas. O sea, estamos actuando como si esto fuera un cartel donde lo que hay es, honestamente, mi interpretación, mafia por todos lados. O sea, entes privados versus gobierno, pues me parece que es sumamente preocupante. Yo pues quisiera, ¿verdad?, como siempre decimos, que siempre asista a la presunción de inocencia, pero
me gustaría que esto, ¿verdad?, que se continuara la investigación hasta la saciedad, porque me parece que hay tantas cosas envueltas que realmente esto parece como una película, honestamente, donde está la mafia envuelta, donde hay gente, figuras sumamente importantes dentro, pues, de un gobierno versus aquí se mezcla inclusive una persona conocida dentro del ámbito, ¿verdad?, de lo que es la radio, productores, etcétera. Pero honestamente quisiera saber más al detalle. Empecé a leer, ¿verdad?, porque lo recibimos, pero Claro. definitivamente hay mucho por investigar y aquí pues los responsables, indistintamente estén en el gobierno o no lo estén, que caiga todo el peso de la ley. Eso es pues lo único que yo puedo opinar, porque sé que hay muchos comentarios, pero realmente lo que uno escucha es sumamente preocupante y alarmante para cualquier líder. En este caso, pues para mí es algo sorprendido. Yo llevo muchos años en la política, muchos años en la legislatura y como coincido totalmente con Adrián, pues mira, cuando usted es un funcionario que se mantiene firme en lo que son sus principios, lo que son sus valores, etcétera, pero a la misma vez no prestarse absolutamente para nada que no sea los procesos con total transparencia, porque yo creo que eso es la herencia que uno le puede dejar. En el caso nuestro, le puede dejar uno a nuestros hijos, como también a aquellos y aquellas personas que por muchos años han depositado la confianza en ti. Pues mira, esas son las cosas que para mí, yo estoy sumamente alarmada, pero a la misma vez triste, porque uno a veces no piensa que las cosas se llevan a estos niveles. Así que vuelvo y digo, que caiga todo el peso de la ley y que se haga una investigación bien minuciosa. Si está en la mano de los federales así hacerlo, pues que se pruebe, ¿verdad?, a la saciedad. Aquí quienes le fallaron en este caso, si son los políticos, pues, y son de nuestra administración, entiéndase del Partido No Progresista, pues mira, lamentablemente aquí trasciende colores políticos, trasciende todo lo que puede hacer el amiguismo, ya sea porque sencillamente aportan a tu campaña o sencillamente pasan dinero por debajo de la mesa, lo que sea. Pues mira, me parece que quiero dar ese espacio que se dé completo, y vuelvo y repito, para que así el pueblo pueda, porque ahora mismo la incertidumbre es tan grande que nadie, yo creo que en estos momentos nadie confía en ninguno de los políticos, honestamente, cuando uno escucha cosas como esta. Mira, y para cerrar el tema, ¿verdad? Porque no me gusta dejarlo a ustedes con la duda cuando hablamos de entrevistas pagas. Me refiero, por ejemplo, cuando viene la época de los planes médicos, que ellos hacen unos auspicios y deciden si quieren correr un spot de plan médico o quieren entrevistas para ellos explicar los beneficios de su plan médico. Esas entrevistas pues son pagadas, son coordinadas con los dueños de las emisoras. Eso no es payola. Estamos hablando, por ejemplo, de los dealers de autos, cuando viene la época de los especiales, en Día de las Madres, Navidad, lo que sea, y hacen unos programas desde allí y lo que tienen es unas intervenciones. Y así les puedo decir los de los sistemas solares, colegios profesionales, diferentes entidades que quieran promover su producto, su servicio, y hacen una negociación y dicen, mira, a mí me interesa que la entrevista, prefiero la entrevista y no el spot corriendo, ¿verdad?, a través de la radio. Claro. Eso es de lo que estamos hablando, pero de lo que estamos hablando también es de lo mucho que dijo Adrián serio. González Costa, que es las entrevistas de política pagas para impulsar una agenda política X o Y partido, y que luego se descubran este otro tipo de cosas que eran dinero. Eso es lo preocupante. Y esto es lo que hay que probar. De eso es que estamos hablando, y para eso no se debe prestar nadie. Porque ahora la verdad, miren, todo a la luz del sol en algún momento lo hiciste en la cara de todo el mundo, y en la cara todo el mundo te lo va a sacar, porque siempre hay alguien que terminó disgustado porque no le diste o porque no le ofreciste, y ese te tiró al medio, y gracias a eso Puerto Rico entonces se va a enterar de qué es lo que hay o lo que no hay. Y que vamos a regresar luego de esta pausa, que hay muchísimo más que hablar de lo que está pasando en Cámara y Senado. Hay un par de temas por ahí. Regresamos en breve. Esto es Directo al Punto. Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y estamos por aquí con la senadora Migdalia Padilla Albelo y el licenciado Adrián González Costa. Mi amigo Javier Aponte Almado está a la huida hoy, debe estar ocupadito. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Por ahí espero que llegue en algún momento. Bueno, hay varios temas en Cámara y Senado. Uno,
senadoras que hacen causa común con los alcaldes en reclamos de que se acelere todo lo que tiene que ver con los fondos federales para mejoras y desarrollo. La delegación del PNP tronó allá el portavoz Carlos Johnny Méndez en la Cámara de Representantes, dice que de mi maíz ni un grano, y se refiere a que quieren derogar la ley federal. Electoral. Sí, lo de abogar por la estadidad, quieren derogarla. En la Cámara. En el Senado están diciendo que no se va vamos a decir, a considerar lo que es el secretario de Seguridad Pública hasta que se trabaje con el desarrollo o verificar qué van a hacer con la sombrilla de seguridad. Y así las cosas, mañana hay un caucus en el PNP también para hablar sobre ese tema. Entiendo que a Henry Newman, que es el comisionado de seguridad, le toca hacer una presentación al caucus. Y usted está en ese caucus, así que ¿con quién terminamos? Tú terminaste hablando, ¿verdad, Adrián? Sí. Pues regresamos entonces con Migdalia Padilla, el tema de ese caucus y lo que está pasando en Cámara y Senado. Bueno, lo primero que tengo que decirte es que me estoy enterando por ti que mañana, pues dentro de lo que va a ser el caucus del Partido Nuevo Progresista, se vaya a tocar, ¿verdad? O que sea Henry, ya que él preside la Comisión de Seguridad, es el único que ha tenido la bendición, ¿verdad?, del Partido Popular de dejarlo en la misma comisión. Pues así que esperaremos a ver qué nos va a decir Henry Newman, qué va a explicar él en cuanto a la sombrilla. Pues él tiene también una ¿verdad?, unas posiciones que es bastante similar a lo que puede decir el presidente del Senado, Dalmau. Yo lo único que tengo entendido, ¿verdad?, que en este momento, cuando se habla de la sombrilla, mayormente el caso que tengo más claro es el del Instituto de Medicina o Ciencia Forense, de parte de la doctora Conte, y entendía y de hecho favorecí de que pudiera salir, porque es que el problema de esto, ¿verdad?, es que muchas de estas, ¿verdad?, entiéndase, son comisionados, no es como se le llaman, comisionados dentro de esta sombrilla. Pues muchos de ellos tienen unos fondos muy particulares. En el caso de Forense, así lo tiene federales, donde aparentemente son controlados dentro de lo que es la Secretaría de Seguridad Pública. Por lo tanto, ese tipo de cosas creó mucho, ¿verdad?, muchas situaciones. Por lo menos yo hablo de Forense, que fue la que más estuve muy cerca escuchando, especialmente, como dije, a la doctora Conte. Y al tener esta situación, pues ella entendía que se le limitaba los recursos que le correspondía a Forense, y que muchos, como por ejemplo, como los Safe Kit y una serie de cosas que estaban en proceso, pues las mismas se afectaban porque no podían recibir los recursos. Esa fue una de las, ¿verdad?, de las posiciones que él tuvo. No sé qué va a decir el compañero Henry Newman, así que esperaremos. Él quizás tiene un insumo de parte ¿verdad?, de la delegación del Partido Popular o del presidente del Senado, pues puesto que él es parte como presidente de la Comisión de Seguridad, de que tiene que recibir alguna información que nos estará comunicando mañana. Dependiendo lo que él diga, ¿verdad?, yo creo que no es cuestión de que tú paralices un nombramiento de un nominado. Yo creo que lo propio aquí es que, mira, un nominado tiene que pasar por el proceso de unas vistas públicas, mira, y ahí hacerle todas las preguntas necesarias, cuál es la posición versus lo que puede estar opinando unos senadores o una senadora o cualquier otra persona en la calle con relación al secretario. Esto, aguantar el nombramiento, pues mira, me parece que no es la mejor decisión. Me parece que si queremos hacer una evaluación clara, responsable, pues tenemos que empezar primero con lo que es la vista pública para escuchar y que los miembros de la comisión tengan la oportunidad de hacer las preguntas que sean necesarias, y a la misma vez, pues así no castiguemos a nadie de que no le vas a confirmar porque sencillamente pues no estamos de acuerdo cómo vamos a trabajar con la sombrilla, o que quieren eliminarla por completo. Nada de eso lo sabemos, pues así que yo esperaré mañana
ese caucus a ver lo que va a decir el senador Henry Newman. Y el otro tema que te mencioné para darle paso a Adrián González Costa, lo de la agenda en la Cámara de Representantes, que lo que quieren es derogar las leyes 165, 167 del 2020, al igual que la ley 30-217, que creó la Comisión de Igualdad, y sería el asunto de la consulta en mayo para escoger a los delegados que iban a ser enviados a la capital federal a abogar por la estadidad. Eso lo quiere derogar Tatito Hernández allá en la Cámara. ¿Qué opinión te merece? Porque eso se discute allá y va a pasar al Senado en algún momento. Bueno, puede, ¿verdad? Tratar él de derogar o pasar por el proceso de eliminar las 3 leyes. Aquí hay una expresión ya del pueblo que nadie tiene duda de cuáles fueron los resultados con relación a la estadidad. Y estas leyes, pues mira, quizás buscarán la manera de derogarla, pero ya tú sabes que en el Senado puede pasar lo mismo. Pero sin embargo, cuando llega a manos del gobernador, pues posiblemente van a tener el poder, ¿verdad? El poder que tiene el gobernador de vetarla, y no hay las 3/4 partes de los legisladores para que se puedan ir por encima del veto. ¿Qué nos dice el licenciado Adrián González Costa? De la sombrilla, del estatus. De los dos, esos son los dos temas de la mesa. Mira, en cuanto a la sombrilla, realmente es una situación anómala que se esté limitando la facultad de ver un nombramiento mientras la ley está vigente. Eso por un lado. Si la ley está vigente, pues habría que ver el nombramiento porque corresponde hacerlo, ¿no? Pero no sé si hay un proyecto de ley radicado para quitar la sombrilla. No hay un proyecto aprobado. Por ende, es un poco hasta forzado, ¿no? Sin embargo, lo cierto es que es una figura que demostró durante toda la existencia de la ley, el cuatrienio pasado, que causó más problemas a las agencias que estaban bajo su sombrilla que ser un facilitador. Cuando el huracán fue un desastre. Cuando los terremotos fue un desastre. ¿Cuántas personas pasaron por esa silla durante el cuatrienio? Me parece que fueron 4 o 5, ¿verdad que sí? Porque el primero venía desde la administración de Alejandro, si mal no recuerdo, y que se parecía a Luis Francisco Ojeda, que nunca recuerdo el nombre, y me perdonan. ¿Cómo se llamaba ese? Es que no quiere mencionar el apellido. ¿Cuál era él? De verdad no recuerdo el apellido, pero yo sé que se parecía físicamente a Luis Francisco Ojeda. Ajá. ¿Cuál era ese? El primero que estuvo, que fue el que estuvo cuando el huracán y ni aparecía. Bueno, ese. El que estuvo cuando Pesquera. ¿Viste? Pesquera tuvo a su cargo lo de los huracanes, las manifestaciones del 1 de mayo, las manifestaciones del gobernador, todo el lío de ciencias forenses, no solamente con el ataponamiento de cadáveres después del huracán, que superó por mucho lo que es el COVID. También tuvo ante sí la crisis con los rape kits de las víctimas de violación. Y nada, cuando vinieron los terremotos ya Pesquera no estaba, pero entonces el que estaba se tuvo que bregar con todo el asunto de los suministros que venía arrastrándose desde Pesquera. El otro es Elmer. Estuvo Elmer, pero estuvo el que cantó como pajarito. Se fue para el Departamento de Estado. Por eso que es una agencia que tuvo tanta gente y que ninguno hizo nada significativo, ni por la policía, ni por ciencias forenses, ni por ninguna de las agencias que se supone que ayudaran. Entonces, lo que se creó fue una duplicidad de esfuerzos y no se hacía en ninguno de los dos sitios lo que había que hacer. Fue un cuatrienio violento, fue un cuatrienio de muchas emergencias que no fueron atendidas, fue un cuatrienio de mucha represión policial. De hecho, renunció el monitor federal porque la policía no estaba cooperando con el cumplimiento de la reforma de la policía. Así que, por un lado, entiendo lo anómalo de que aguantar un nombramiento en lo que se enmienda la ley, pero ciertamente es una ley que requiere enmendarse, sobre todo cuando estamos ante una situación fiscal como la que estamos, lo que me lleva al asunto de la ley 165 y 167, que fueron leyes, primero, que son contradictorias. Cuando esas leyes se radicaron en la última extraordinaria, esos proyectos, la lógica me decía, bueno, el Senado aprobará, la gobernadora firmará uno de los dos,
pero no entiendo por qué ella va a firmar dos proyectos y dije, bueno, entonces el Senado y Cámara negociarán cuál de los dos es el que se va a aprobar porque el mandato es distinto. Una ley ordena la celebración de una elección especial en mayo para los delegados y la otra ley le ordena a Pedro Pierluisi convocar a un plebiscito mediante orden ejecutiva, un plebiscito o cualquier tipo de consulta eleccionaria que tenga que ver con adelantar los resultados del plebiscito. O sea, que está hasta mal hecha, porque para colmo la Asamblea Legislativa pasada no puede ordenarle al futuro gobernador hacer nada por orden ejecutiva, porque eso le corresponde a esta Asamblea Legislativa, a la 19ª Asamblea Legislativa, no le correspondía a la 18ª. Así que ahí hay un asunto también de corte constitucional. Pero como desde el punto de vista práctico, son leyes que se contradicen entre sí. Y desde el otro punto de vista práctico, hoy precisamente salió en la prensa que el presidente de la comisión dijo que hacían falta 8.9 millones para la consulta de mayo. A eso habría que sumarle la otra consulta. Ella Pierluisi dijo que como que lo veía un poquito alto. Está un poco elevado, eso es cierto, pero ciertamente va a ser más de $1 millón, porque cualquier consulta en este país cuesta más de $1 millón, y eso está requete probado hasta con el plebiscito del 2017. Y que por un lado, mira cómo funciona este país. Por un lado, salía muy caro tener los 3 partidos representados en la comisión, pero no hay problema en pedir 8 millones para un plebiscito para escoger 6 personas que van a representar un ideal. Como dijo la senadora, ya el ideal ganó. Es cuestión de los que creen en la estadidad ir a buscarla. Pero a no negociar, a negociar pero, entonces. Pero no puede ser a costas del pueblo de Puerto Rico. Porque es que no solamente es el plebiscito, es lo que entonces van a cobrar esa gente por estar allá de cabildero. Y ciertamente nosotros también nosotros radicamos unos proyectos y no sé si ellos iguales a los de nosotros, porque el de nosotros se radicó el 2 de enero. Uno para derogar la 165 y uno para derogar la 167, por todo lo que yo estoy diciendo aquí. Y presentamos dos por separado precisamente porque aún puede haber la posibilidad de que uno sobreviva. Pero es que son mandatos distintos. La gobernadora, yo no sé qué le estaba pasando por la cabeza cuando firmó las dos leyes el mismo día. Estuvo mal como técnica legislativa y de gobernación. ¿Te suena como excusa la prisa? ¿Te suena? La prisa, yo creo que a mí me suena eso. La prisa ya iba de salida. Ella demostró al final que muchas cosas le daban igual. Hasta la pandemia no la defendió igual al principio o sea, después de la primaria tuvo cuántas comparecencias públicas, 3. Y de eso no es lo que se trata. Tuvo mucho drive de gobernadora cuando estuvo en campaña. Ciertamente llegó ahí por la Constitución, pero debió haber tenido el mismo compromiso que al principio de la pandemia. Hay que aplaudirla, lo hizo muy bien, pero debió haber seguido con esa conducta que ahora uno dice contra la que estaba en campaña. Debió haber seguido con ese mismo duda? ímpetu. No tengo duda, pero, pero es como con Sixto George, mientras no tenía pruebas, le di el beneficio de la duda, pero ahora ya, más allá de dudas razonables, estaba en campaña. Por eso, pero mientras estaba haciendo las cosas bien, uno podía decir, mira, de verdad está gobernando, realmente estaba en campaña, y se demostró que al otro día de las primarias desapareció. Tuvo que la pandemia dispararse a miles de casos diarios para poder hacer una conferencia de prensa. Hubo 2 órdenes ejecutivas que se enmendaron sin decir nada, sin decir absolutamente nada. Aquellos espectáculos con el grupo de trabajo de los médicos que daban la explicación, que enseñaban las gráficas, eso desapareció con las primarias. Digo, espectáculos útiles porque uno aprendía y de hecho nos daba hasta tema para discutir aquí. Y eso pues se acabó. Con la primaria se fue la importancia de conocer los datos científicos de la pandemia. Y es una perolata y es una cantaleta, pero es porque la memoria política es corta. Yo lo digo porque a nosotros nos escucha mucha gente y para que la gente se acuerde de lo que fue todo este año y cómo las motivaciones personales influyen o para bien o para mal. Al principio de la pandemia quizás fue para bien, pero después fue para mal. Después no le importaba cómo estaban los centros comerciales, cómo estaban las playas, las caravanas políticas. Y lo mismo pasó en la extraordinaria. Puso un montón de nombramientos por segunda vez, se los colgaron, aprobaron un montón de leyes, pues las incluyó y las firmó. Y eso resume
el cierre de Wanda Vázquez como gobernadora constitucional. Sin embargo, firmó esas dos leyes que son contradictorias y vetó el proyecto de ley que se aprobó por unanimidad en ambos cuerpos para crear la oficina de enlace de la comunidad sorda para proteger los derechos de las personas que buscaban ayuda en la agencia. Y mira lo que pasó la semana pasada. En el Departamento de la Familia no había un intérprete y esa muchacha de Vega Alta, que ni sabía lo que estaba pasando cuando le removieron los hijos, se la llevaron presa, durmió en una celda y nunca supo cuál era el procedimiento que se estaba llevando a cabo en contra de ella, porque es como si te arrestaran en China. Empiezan a hablarte en chino, digo, a menos que ustedes dos hablen chino, pero asumo que no. Si a uno de nosotros tres nos arrestan en China y empiezan a hablarnos y hablarnos y hablarnos y hablarnos y hablarnos, es como si nada, no vamos a saber qué es lo que está pasando porque no entendemos. Y la muchacha del desespero, pues se suicidó. Así de incompatible y de contradictoria fueron las últimas ejecutorias de la gobernadora Vázquez en su mandato. Pero sí dejó el óleo también en la fortaleza. A eso sí le dedicó mucho tiempo y dinero. Que yo creo que fue una imprudencia, porque esos óleos son de los gobernadores electos. Ella estuvo ahí por las razones específicas, pero aunque hizo las cosas bien con la pandemia y tuvo sus aciertos, independientemente de los desaciertos, no le merecía tener el óleo allí en la fortaleza. Los que tienen óleos allí, no votado por ninguno, pero ciertamente les costó mucho trabajo llegar allí a la fortaleza y llegaron con el favor del pueblo, no por default, como decimos coloquialmente. Así que yo creo que esos son mis 2 centavos sobre Wanda Vázquez, que no sé por qué termino hablando de ella. Migdalia, algo que vas a reaccionar de los que he hablado aquí. Bueno, yo tengo que decirte, ¿verdad?, que con relación al caso de ¿verdad?, la joven que se quitó la vida sorda, realmente la medida que él habla el autor fue precisamente Juan Dalmau, una medida muy completa. Jamás podíamos nosotros pensar que pues, era una iniciativa con mucho, ¿verdad?, probabilidad de que pues, se podía atender, claro. La expectativa que sea la gran mayoría de estas personas, ¿verdad?, que tienen, ¿verdad?, la dificultad de no poder escuchar y muchos de ellos, pues, verdaderamente no tienen ni siquiera los recursos. El país tampoco tiene, en un momento dado, bajo Pedro Rosselló, y eso lo recuerdo, hubo una intención, porque yo trabajaba en una de las agencias en ese momento, de escoger unas personas donde en aquel momento era la oficina de personal del gobierno y empezaron a dar unos cursos para preparar de que cada agencia, aquellas que daban especialmente un servicio directo al pueblo, que tenía que tener que comunicarte con ellos, pues mira, sencillamente se llevaron allí, pero después de eso no se aseguraron de que esas personas hubieran quizás firmado algún tipo de compromiso para que, pues, si no eran regulares en la plaza, pues sabían que el año siguiente posiblemente ni estaban. O sea, hubo unos desaciertos que no permitió que nuestra agencia de gobierno pudiera tener estos recursos para ayudar especialmente a la comunidad sorda. No obstante, en el caso de la joven, por lo que escuché de cada lado, familia, ¿verdad?, alegaba de que los niños estaban dentro de un ambiente que no, me imagino en el hogar, que no eran las mejores condiciones para ellos. Segundo, era una persona que demostraba tener unos problemas también, quizás producto del desespero de que no podía escuchar lo que le decían, pero que se habla de que la persona también tenía sus problemas mentales. O sea, hay tantas versiones de todos lados, pero lo importante de todo esto, que la víctima, el ser humano, que no podíamos pensar que pudiera una muchacha joven con unos niños que quizás a su entendimiento ella los estaba trabajando se alega que pidió ayuda y que no le llegó. Y que no se la consiguió. Yo creo que una de las cosas que nuestra agencia, especialmente estas que tienen que atender como lo que es salud, AMSCA, Departamento de la Familia, Justicia, yo creo es que si no se establecen, no se establecen unos protocolos donde veamos todas estas agencias gubernamentales, todas en una sola voz, pues me parece que uno por acá, otro por allá, totalmente segmentado. Pues mira, a eso es que nos llevan. Unos dicen una cosa, la policía puede decir otra y demás.
Y yo creo que donde estamos pecando, tenemos muchísimas leyes. El problema es que las leyes, cuando se establecen unos protocolos, esos protocolos como que sencillamente se quedan en el papel y no se lleva a la realidad. Por lo menos esa es una de las opiniones que yo tengo, y vuelvo y te digo, lamento, porque yo creo que la exgobernadora aparentemente o no lo leyó el proyecto, o sencillamente no buscó la asesoría necesaria para que ella viera que era una iniciativa que verdaderamente comenzaba, porque esto no es cuestión que resolviera, comenzaba entonces a tratar a estos seres, a estas personas como un ser humano se merece. Así que yo creo que son muchas las cosas. Yo creo que más allá de estar peleando por, ya desde ya, que lo que llevamos creo que son la excepción extraordinaria y la segunda que se dio el jueves pasado. Ni 30 días lleva este gobierno y estamos a palo limpio. Y realmente, pues mira, ya estamos a palo limpio. Me parece que para las gradas todo era comunicación, íbamos a llegar a acuerdos y qué sé yo ni qué más. Pues me parece que falta mucho de eso. Así que yo espero, ¿verdad?, equivocarme, y por eso lo digo, para que sea todo lo contrario, de que verdaderamente entremos en los problemas que tiene Puerto Rico serios como este y otros más, versus haciendo investigaciones a ver a quién le echamos la culpa, porque lamentablemente eso es lo que se está viendo en muchas de las resoluciones que están saliendo tanto de Cámara como de Senado. Así que yo creo que aquello de que el pueblo se expresó para llevar 5 partidos allí, pues me parece que pues seguimos la misma trayectoria de quítate tú que voy yo, y cada cual tiene su estilo para cómo van a dirigir los cuerpos legislativos. Trajiste un punto, y es que la gente esperaba ver proyectos ya trabajados y encaminados a resolver ciertos aspectos, y lo que han visto es muchas resoluciones de investigar para echar culpa y para buscar, ¿verdad?, meter preso a quien sea, que yo entiendo que eso está bien, hay que meter preso al que nos haya robado y el que haya abusado del país, pero también, aparte de esas investigaciones, radicar a la par proyectos importantes para resolver los problemas en el país. Ese fue, Ada, y le puedes preguntar a Adrián porque él estaba. Ese fue mi planteamiento cuando se trajo lo de la resolución precisamente del señor presidente, que tenía que ver, pues, con la situación de tanta, ¿verdad?, asesinatos de mujeres y demás. Y hay quizás una buena intención, pero tú lees la resolución, pero en ningún momento te dice, claro, después a las preguntas nuestras, el presidente y autor de la medida, pues dijo, sí, nosotros vamos a hacer unos proyectos, pero la resolución tú la haces, investigas, pero tiene que tener un propósito. ¿Cuál es entonces lo que vamos a seguir de aquí en adelante? Y obvio que puede ser enmendar leyes existentes, puede ser derogar leyes, como puede ser iniciar un proceso completamente nuevo de algo que verdaderamente de alguna manera resuelva el problema. Lo que sí te puedo decir es que se incluyó no solamente a la mujer, porque yo creo que aquí hay víctimas de una mujer asesinada. Yo traje el caso de la enfermera de Barranquita que dejaba 3 niñas, una de 13 años, una de 10 y la otra de 6. Si esas niñas presenciaron o no presenciaron cuando papá estranguló, o lo que haya pasado con la madre. O sea, son muchas cosas que tienen ahora mismo, ¿verdad?, unas consecuencias. Pero si nosotros no buscamos proyectos que puedan de alguna manera atajar y fijar responsabilidades para trabajar con estos menores que son víctimas, ¿verdad?, de haber perdido, porque en este caso perdieron a mamá y papá, porque papá fue para allá adentro y posiblemente ni botaron la llave para que ese hombre pueda salir de ahí. Así que yo creo que tenemos demasiado de muchas cosas ahora mismo, y que yo lo que quiero es que tengamos soluciones a corto, mediano, largo plazo, pero a corto es que tenemos que empezar ya con una iniciativa en vías de buscar resolver los verdaderos problemas sociales que tiene este país. Como entramos unos minutos más tarde, me quedan unos 10 minutitos y me gustaría discutir 2 temas. Uno es lo del COVID. Obviamente, en cuanto a que el gobernador Pedro Pierluisi habla de flexibilizar lo que son los restaurantes, que ahora mismo tienen un 30%, y hay una que otra área, pero por el otro lado, pues están preocupados porque no llegan la cantidad de vacunas que hasta ahora Joe Biden allá y su gobierno en Estados Unidos están diciendo que van a incluir a Puerto Rico y que van a llegar, y que asignaron unos dineros adicionales para las vacunas, y pues todavía falta mucho por terminar la fase 1 y la 2 y todas esas cosas. Estamos en la 1 todavía. ¿Para cuándo? Exacto. Y entonces el otro tema es que el gobernador también dejó saber
que no está en agenda reducir el impuesto de ventas de uso, el famoso IVU, ni eliminarlo en el pago de alimentos procesados, como sucedió luego del azote de los huracanes Irma y María. Y él dijo, y lo citamos, no puedo prometer lo que no puedo cumplir. Y por un lado, la gente pide a los gobiernos que digan la verdad, que no les disfracen las cosas, y que no les mientan, y cuando les dicen la verdad en la cara también les molesta. Así que me gustaría saber la opinión de ustedes, si creen que esta decisión de, mira, no te puedo ofrecer, no te puedo quitar el IVU, está correcta, ¿qué van a hacer? ¿Qué nos dice Migdalia? Bueno, en cuanto al IVU, pues el mismo tuvo un propósito, la creación de crear unos recaudos, en este caso, ¿verdad? Que entraban al Fondo General, y otro, pues para pagar una de precisamente Cofina, una de las emisiones de bonos de gobierno y demás, pero cuando pasó lo de María, toda esta situación, el COVID que se elimina, fue mucho dinero que el país dejó de recibir. No obstante, esto no es cuestión de quitar. Yo creo que si se puede buscar alguna otra alternativa, ya sea algún tipo de medida económica que de alguna manera pueda sustituir pues lo que es el compromiso del impuesto de venta y uso. En cuanto a que en un momento dado, mira, esto lo empezó Aníbal Acevedo Vilá, después lo subieron y así sucesivamente, ya está ahí y está totalmente comprometido con lo que es el presupuesto del país. Eso en cuanto, ¿verdad?, al IVU. En cuanto a lo que el gobernador mencionó, yo creo que sí, no le venda sueños al pueblo. Si le habla, quizás nos choca que diga, mira, yo no puedo prometer algo que no pueda cumplir. Yo creo que eso es un comentario responsable, porque realmente, si no hay una alternativa que me pueda sustituir esta otra, tú no puedes, ¿verdad? Por suerte y por raza y paga y un punto y elimínalo. O sea, yo creo que no creo que haya la intención de que simplemente se queda ahí, que yo no tenga el compromiso de buscar alternativas. Simplemente no prometas lo que no puedes cumplir, pero quizás si hubiera dicho tal vez de que podía tener el compromiso de buscar algunas otras alternativas para ver cómo podíamos subsanar esto y que fuera menos carga para muchos de estas personas que aunque ese, ¿verdad?, están desempleados y demás, hay otros que están recibiendo muchísimo dinero, quizás más que tú en la emisora y quizás más que yo en la pensión que tengo del gobierno. Así Adrián, que mira, ahora sí, que Adrián está de ladito, ahora sí. Mira, con relación al tema mencionaste del COVID. Sí, y lo del COVID, que me falta entonces su contestación. Ajá. En cuanto al COVID, pues yo lo que he podido escuchar que en el caso de Pfizer, hubo un momento que la producción fue menor porque ellos entendían de que como la demanda es tanto de la vacuna, pues tenían que expandir, hacer unos ajustes dentro de lo que es la farmacéutica como tal. Eso fue uno de los comentarios que escuché. El otro, básicamente, ahora mismo las vacunas están dentro de lo que es el 1A, 1B, o sea que no hemos salido de ahí, todavía quedan muchas personas de 65 años o más sin la primera vacuna. Ahora bien, si quedan muy pocas vacunas, tienen que terminar el proceso de los que ya tienen una y les toca la segunda, y estarían entonces con el compromiso de Biden de que sí, van a incluir a Puerto Rico y aquí se va a llevar los beneficios de recibirla, aunque también el gobernador habló que si había la necesidad de utilizar de esos mismos fondos federales para la compra adicional, lo que pasa es que hay unos procesos que ellos tienen que seguir. Es preocupante, pero no imposible. Lo importante de esto es que hay que atender a todo el mundo. Adrián, hablábamos del IVU, donde el gobernador dijo que él no podía ofrecer lo que no se podía cumplir, así que tu comentario y obviamente sobre el tema de la pandemia. Mira, yo creo que ambas expresiones del gobernador surgen de la misma reunión. Ahora digo yo, ahora estoy acusando sin prueba y él que demuestre su inocencia. Pero me parece el producto... Él tiene una abogada acá. Aquí tiene un fiscal. Okay. Ahora lo acuso. Yo modero, yo los dejo a ustedes. Tú eres la jueza. No, el pueblo es el juez. Uno fiscaliza y ellos, ¿verdad?, se defienden, y el juez es el pueblo que determina. Que nos está escuchando, adelante. Tiene razón, claro que sí, para eso son estos foros. Si no nos pagan a ninguno.
Ni la estación ni nadie. Después yo de lo hago porque recoger tengo esa un recta hay pueblo, que que es lo advertirlo. importante. Así es. Sí, señor del FBI, aquí estamos voluntariamente. Exactamente. Queremos Y cuando orientar al fuimos, pueblo. es más, somos tan honestos que cuando fuimos candidatos estuvimos un año entero sin mencionar nada de nuestras Eso es candidaturas. Así Eso fue. es así. Para no meternos en un solo lío. O sea, ni metemos la mano ni metemos la pata. En cuanto a las reuniones del gobernador, a las expresiones que hace, primero sobre el IVU y segundo sobre el COVID, es respondiendo a los mismos intereses, sobre todo de los restaurantes. Esa industria ha sido la más vocal desde el principio de la pandemia en flexibilizar y también en términos de lo que son las medidas. Irónicamente, me parece que una exención en el impuesto a la comida procesada beneficiaría grandemente a la industria de los restaurantes y de los mismos supermercados, porque son los que más duros han sido azotados por la crisis de la pandemia. El gobernador dijo una frase muy, muy importante en sus expresiones: yo tengo que hablar con la Junta primero. Correcto. Eso está mal. Eso está mal. La Junta, por definición, no formula política pública. Ya sacó F en el primer examen como gobernador. Él no puede darle a la Junta la facultad de manejar su plan de gobierno. Él tiene que hacer su plan de gobierno y esperar que la Junta lo regañe y le diga por qué y hasta negociar. La postura del PIB es que a la Junta ni un vaso de agua, pero aún los que están dispuestos a negociar con la Junta, para negociar hace falta una oferta de un lado y una oferta del otro. Pero cuando uno va a negociar, uno no va a pedirle permiso a la otra parte. Y de eso hemos visto en el pasado otras cosas. Volvemos con la objetividad que quizás para ustedes no me caracteriza, pero que yo tiendo a ser bastante objetivo. Ricardo Rosselló implantó medidas que después la Junta lo enfrentó y terminaron en puntos medios. La ley 80, por ejemplo, fue bien controversial y no quedó como la Junta quería. Y así como muchas otras cosas, pero no puede ser de antemano decirle, tengo que pedirle permiso a la Junta, porque entonces, ¿para qué? Y Rosselló fue a los tribunales y se enfrentaron varias veces. Por eso, ¿para qué quiso ser gobernador? Pero dale la oportunidad al gobernador, está empezando, por amor a Dios. Bueno, yo estoy diciendo que sacó F en el primer examen. Bueno, yo no estoy diciendo que lo va a hacer más los 4 años. Esa es tu opinión, pero vamos a dar la oportunidad. Eso, no, claro, yo soy el fiscal y usted es la abogada de defensa. Ya yo adjudiqué. Tú sabes que si yo tengo que adjudicar, lo hago también. Tú lo sabes. Se colgó en el primer tema diciendo que le tiene que pedir permiso a la Junta. Si eso van a ser los 4 años, debió haber votado Raitín por Yaresco. Y no postularse. Difiero totalmente de lo que acaba de decir. ¿Quién aspira a gobernar un país para sentarse en un escritorio y hacer llamadas para ver cómo puede gobernarnos? Eso no es un gobernador. Tanto trabajo que pasó en la campaña para ganar la primaria y después ganar con tanto trabajo también las elecciones, porque lo que sacó fue un 30 y pico %. Para eso. Claro, pero no, permiso, 32%, pero ¿cómo recibíamos el país? Bueno. Él le va a pedir permiso a la gente por la que nadie votó. Bueno, aquí hay un asunto político. Pero más allá de los pregúntale a todos los gobernadores anteriores por qué está la Junta aquí. Bueno, pero está ahí y es mala. Pero tiene como unas funciones. Nuestro país lamentablemente lo llevaron políticamente. La Junta es un problema político. Hay que enfrentarlo, pero vamos a darle la oportunidad a ver lo que él va a hacer. Se puso bueno, pero nos tenemos que ir, así que gracias. Senadora Migdalia Padilla Albelo por el Partido Buenas noches. Licenciado Adrián González Costa por el Partido Independiente. Te veo mañana, Adrián. Nos vemos mañana, senadora. Te ven mañana por los pasillos del Capitolio y nosotros nos escuchamos. No, nos vemos mañana en la sesión nos vamos a ver. En la sesión. Y yo los veo y los escucho por acá y ustedes a mí mañana acá en Directo al Punto. Que la pasen bien. Linda noche a todos. Adiós. Buenas noches. Adiós.